Después de mi muerte, mis padres firmaron el consentimiento para donar mis órganos y entregaron mis retinas a Gracia, su hija adoptiva más querida. Gracia se casó con mi hermano biológico, y por fin formaron una familia de verdad. Había luchado contra Gracia toda mi vida, solo para acabar sin nada, con un final trágico y solitario. Al recibir una segunda oportunidad, decidí vivir por mí misma, pero de forma inesperada. Caminé hacia un final feliz. Renací el mismo día en que Gracia llegó por primera vez a nuestra casa. Capítulo 1. Si hubiera regresado un poco antes, tal vez podría haber evitado la muerte de los padres biológicos de Gracia, o quizá habría obligado a mis padres a reconsiderar adoptarla, amenazándolos con quitarme la vida. Pero ahora ella ya había llegado, por mucho que me resistiera. Era demasiado tarde. Gracia era la hija del mentor de mi padre, un pintor muy reconocido que la tuvo en edad avanzada y la adoraba como a una perla en la palma de su mano. Mostró un talento excepcional para el arte desde temprana edad, pero padecía una rara condición ocular que hacía que su visión fluctuara, con riesgo de ceguera permanente en cualquier momento. Sus padres la llevaron por todo el país en busca de tratamiento, pero ambos murieron trágicamente en un accidente, dejando a la joven Gracia sola en el mundo. Su infancia estuvo llena de tragedias. En el momento en que mis padres la vieron, decidieron tratarla como su propia hija, quizás incluso con más cariño que a su verdadera hija. Camila, ¿no siempre quisiste una hermana mayor? A partir de ahora, Gracia será tu verdadera hermana mayor. ¿No estás feliz? Mis padres me miraban con ojos llenos de amor, claramente esperando que aceptara sinceramente a mi nueva hermana. En mi vida pasada, a los 7 años, yo estaba realmente feliz. Pensé que había ganado a otro miembro amoroso en mi familia y estaba más que dispuesta a compartir mi amor con esta hermana de rostro amable. No tenía idea de que Gracia era una ladrona, nunca planeó compartir mi amor, solo robarlo todo. Camila, dijo papá, sabemos que eres una niña muy considerada. La salud de Gracia no es buena, aunque tú seas la menor. Necesitamos que nos ayudes a cuidarla. ¿Puedes hacerlo por nosotros? Antes de que pudiera siquiera responder, los ojos de Gracia ya brillaban con lágrimas. Sé que debe ser difícil para la hermanita aceptarme. ¿Quién querría compartir el amor de sus padres con otra persona? No te preocupes, hermanita. Volveré al orfanato. A veces, sinceramente me preguntaba si Gracia también había renacido. ¿Cómo podía una niña de 8 años ser tan manipuladora? Ni siquiera me había quejado todavía, y ya me había colgado la etiqueta de niña celosa. Mamá le secó las lágrimas con delicadeza, con el corazón encogido. Gracia, no llores. Es malo para tus ojos. Y deja de llamarnos tío y tía. Te dijimos que, a partir de ahora, somos tu mamá y tu papá. Gracia levantó su delicado rostro. Sus largas pestañas aún brillaban con gotas de lágrimas. Su expresión de gratitud abrumada haría que cualquiera sintiera compasión por ella. Bu. Por fin tengo una mamá y un papá. Y así, los 3 se abrazaron y lloraron juntos. Nadie se acordó de preguntar mi opinión. Gracia simplemente tenía ese tipo de poder. Capítulo 2. Esa noche, mis padres me hicieron compartir habitación con Gracia. Yo yacía en silencio, incapaz de dormir, pensando en cómo independizarme lo antes posible y marcharme de esa casa. Después de todo lo que viví en mi vida pasada, lo entendía perfectamente, desde el momento en que Gracia irrumpió en esta familia. Mi papá, mi mamá y hasta mi hermano se convirtieron en pertenencias exclusivas de ella. Ya entrada la noche, Gracia se levantó sigilosamente de la cama. Yo entrecerré los ojos, fingiendo estar dormida, y la vi correr directo a la habitación de mis padres. Papá, mamá, está muy oscuro, me duelen los ojos, tengo mucho miedo. Mis padres, con la cabeza nublada por la compasión, ni se detuvieron a pensar, ¿cómo podría Gracia, en un entorno tan desconocido, encontrar su habitación tan fácilmente en medio de una supuesta crisis ocular? Pero ellos solo la abrazaron con el alma rota, tan angustiados que casi se les escapaban las lágrimas. Gracia, no tengas miedo. Papá y mamá están aquí. Gracia se metió temblando en los brazos de mamá, fingiendo estar aterrada. Papá, mamá, ¿de verdad puedo quedarme en esta casa? Hace un momento, mi hermanita ella. Al oír eso, sentí cómo se me hundía el corazón. Un segundo después, papá irrumpió furioso en mi habitación. Me agarró del brazo y me arrastró fuera de la cama, aunque yo seguía fingiendo estar dormida. ¿Qué le dijiste a Gracia? ¿Cómo puedes ser tan insensible? Gracia siempre ha tenido una salud frágil, y encima con esa historia tan trágica, tan difícil es que la trates bien. No seas tan duro con Camila. Todavía es pequeña. Con algo de guía, lo entenderá, decía mamá con la boca, pero mientras tanto, abrazaba a Gracia con fuerza, sin mostrar la más mínima intención de protegerme a mí. Al final,
Se llevaron a Gracia a su propia habitación, y a mí, vestida solo con un pijama fino, me dejaron fuera con la puerta cerrada. Antes, mamá siempre venía a ver cómo dormía por las noches. Me arropaba bien antes de irse, pero ahora parecía que ya habían olvidado que yo solo era una niña de 7 años. Yo también temía a la oscuridad, al frío, y más que nunca necesitaba el amor de mis padres. En la vida pasada, Gracia solía hacer esto a menudo. Primero fingía una recaída de su enfermedad ocular. Luego, aprovechando la debilidad emocional de mis padres tipo hipócrita moralista, inventaba mentiras para echarme la culpa. De niña, empecé poco a poco a sentir el peligro. Desde que ella llegó, mis padres comenzaron a ver en mí no a la dulce y obediente hija de antes, sino a una niña mala. Entonces comencé a competir en secreto con Gracia, rivalizando con ella en todo lo que Gracia tenía. Yo también tenía que tenerlo. Gracia era una experta en fingir frente a los demás, siempre con esa actitud dulce, débil, humilde. Mis padres sentían que le debían todo. Luché contra Gracia toda la vida, pero nunca pude ganarle. Hasta mi hermano, que antes me adoraba, terminó cayendo rendido a los encantos de Gracia. En todo el círculo artístico, todos sabían que en la familia Lee había una hija adoptiva genio, frágil y encantadora llamada Gracia, y una hija biológica llamada Camila, una inútil envidiosa y malcriada. En esta vida, he decidido no pelear más con Gracia. Voy a vivir la vida que realmente quiero para mí. Capítulo 3. A la mañana siguiente, las risas felices de Gracia y mis padres resonaban desde el comedor. Bajé las escaleras en silencio, y vi a Gracia sentada en mi sitio, usando mis utensilios favoritos para desayunar. Apenas me vieron, el ambiente alegre se rompió al instante, como si yo fuera la intrusa en su familia perfecta. Una sombra de incomodidad cruzó el rostro de mamá. Camila, ¿cómo es que hoy te despertaste tan temprano? Gracia todavía no tiene sus propios utensilios, así que usó los tuyos por ahora. Puedes usar los de tu hermano. Sí. No quiero. A mí no me gusta quitarle las cosas a los demás. En cuanto solté esa frase, todos entendieron que era una indirecta contra Gracia. Papá, aún enfadado por lo de anoche, porque según él intimidé a Gracia, frunció el ceño. Su expresión se volvió severa e insoportable. Eché una mirada a la mesa, leche, sándwiches, huevos con bacon, todo lo que le gusta a Gracia. Yo soy intolerante a la lactosa. Normalmente desayuno algo más ligero, como arroz con G o sopa. Ay, lo olvidé, tú no puedes tomar leche. Ya te haré una leche de soya, dijo mamá apresuradamente, intentando calmar las aguas, como si tuviera miedo de que se notara que ponía más atención en su hija adoptiva que en mí. Paf. Papá golpeó la mesa con la taza, claramente molesto. ¿Cuántas manías más vas a tener? Por eso está tan malcriada. Por tu culpa. Tanta delicadeza con ella y mira cómo te lo paga. Tenemos que llevar a Gracia a hacer el papeleo de la transferencia escolar. No hay tiempo para tus tonterías. Si fuera mi yo del pasado, esta frase me habría destrozado el corazón. Me habría puesto a gritar, a llorar, a hacer un escándalo. Pero ahora, dentro de mí solo quedaba el vacío. Me senté en silencio en una esquina de la mesa, y vi a Gracia comer mientras escondía una sonrisa triunfante en los labios. Pero cuando volvió a levantar la cabeza, su carita ya estaba llena de tristeza. Papá, no le hables así a mi hermanita. Ella no es como yo. A ella siempre la han mimado mucho. Es normal que sea un poco caprichosa. Eso solo significa que ustedes la aman mucho. Y así, mis padres hipócrita moralista, otra vez, quedaron profundamente conmovidos. ¿Cómo puede existir una niña tan angelical en este mundo? Pensaban. En cambio, yo, que lo había tenido todo desde pequeña y aún así era tan rebelde, qué decepción de hija. Sus miradas hacia mí se llenaron una vez más de frustración y desilusión, pero me daba igual. En mi vida anterior, ya casi había cortado toda relación con ellos. No me importaba en lo más mínimo lo que pensaran de mí. Podía fácilmente fingir, agradar a Gracia, convertirme en una hermanita dócil, tonta y manipulable. Así seguiría siendo la buena hija para mis padres y quizás conseguiría recoger un poco del afecto que ellos le daban a Gracia. Pero no, lo que yo quería era que Gracia supiera esto con absoluta claridad. Ese afecto y ese amor que tanto se esforzó por robar, para mí, no valen absolutamente nada. Capítulo 4. Cuando ese grupo de 3 volvió a casa después de hacer el papeleo de la transferencia escolar, yo ya había desocupado voluntariamente mi habitación original y había trasladado todas mis cosas a un cuarto de servicio que estaba vacío. No fue por cederle el espacio a Gracia. Simplemente quería conservar un mínimo de privacidad para mí misma. Papá me acarició la cabeza con ternura y dijo, Camila sí que es una niña comprensiva, digna de ser la buena hija de papá. Un niño inocente quizás se sentiría feliz al escuchar eso, pero yo,
que ya había vivido esta vida una vez. Entendí claramente el subtexto, solo si renunciaba a mi felicidad y sacrificaba todo por Gracia como ellos lo hacían. Era digna de ser su buena hija. Gracia entró a mi nueva habitación sin pedir permiso, y al ver el set completo de materiales de arte que mis padres me habían comprado, su carita se puso pálida. Corrió a los brazos de mamá con aire débil y rompió a llorar. Yo también quiero dibujar sin preocupaciones como mi hermanita. Mamá me miró con expresión complicada. Vaciló durante un rato y finalmente dijo: lo siento, Camila, para no herir los sentimientos de Gracia. ¿Podrías guardar tus cosas de dibujo por ahora? Y otra vez lo mismo. Desde la llegada de Gracia, mi espacio vital se fue encogiendo poco a poco, hasta que ni siquiera mi pasatiempo y mis sueños me pertenecían ya. En la vida anterior también fue así. Gracia tenía problemas de visión y no podía dibujar por largos periodos. Así que a mí me obligaron a reducir mi tiempo de práctica una y otra vez. A pesar de ser hija de un pintor, no podía comprar materiales de arte libremente, ni asistir a clases, solo porque a Gracia le entristecía ver eso. Pero ella sí podía acurrucarse en el regazo de papá, aprendiendo a pintar con él, mano a mano. Cada una de sus obras era cuidadosamente enmarcada, mientras que mis dibujos quedaban escondidos en el fondo del maletín. Incluso cuando llegó el momento del examen de ingreso a la Universidad de Arte, Gracia sufrió un episodio de visión borrosa y no pudo terminar su trabajo. Entonces, al entregar los exámenes, intercambió los nombres de nuestras obras. Cuando salieron los resultados, reconocí de inmediato que la hoja con la nota más alta, a nombre de Gracia, era en realidad mi trabajo. Les rogué a mis padres que me ayudaran a reclamar lo que era mío, pero ellos solo abrazaban a Gracia, que lloraba como si se fuera a morir, y me sermoneaban sobre ser una persona generosa. Camila, no pasa nada si tú lo intentas de nuevo el próximo año, pero Gracia no tiene tiempo. Sabes perfectamente que podría quedarse ciega en cualquier momento. Ella ha tenido una vida tan difícil desde pequeña. Sé compasiva con ella. Tú seguro podrás volver a intentarlo el año que viene. Fácil decirlo. ¿Quién sabía cuántas noches pasé practicando en secreto, dibujando en la oscuridad hasta casi quedarme ciega yo también? Desesperada, grité. ¿No fue suficiente con que me robara a mi papá y a mi mamá? ¿Ahora también quiere robarme mi vida? Devuélvanme mi lugar, o me iré de esta casa para siempre. Pero mi rebelión no provocó arrepentimiento. Solo hizo que papá, furioso y avergonzado, me abofeteara con violencia. Si no fuera por la enfermedad ocular de Gracia, ¿de verdad crees que podrías ganarle? Tú no tienes ningún talento. Aunque entraras a esa universidad solo serías una mediocridad. Me cubrí la mejilla ardiendo, sin poder creer que esas palabras hubieran salido de la boca de mi propio padre. Al final, fue Gracia quien asistió a la Universidad de Arte con mi lugar, y yo fui objeto de burla en todo el círculo artístico, la hija biológica que fue superada por la hija adoptiva ciega. Mi sueño artístico se derrumbó, y me condenó a una vida gris y sin rumbo. En esta nueva vida, ya no tengo pasión por la pintura, así que, delante de mis padres, tiré directamente al cubo de basura ese set completo de materiales de dibujo. El rostro de papá se oscureció al instante, pero sabían que tenían la conciencia sucia. No dijeron nada, y se llevaron a Gracia sin más. Capítulo 5. Con la llegada de las vacaciones de verano, mi hermano Jaime, que normalmente estudiaba en el extranjero, volvió a casa para reunirse con nosotros. El motivo principal, conocer a la famosa nueva hermanita, Gracia. Tal como en mi vida pasada, Jaime quedó completamente embobado desde el primer momento en que vio a Gracia. Ella llevaba una venda sobre los ojos, como si fuera una persona ciega, y caminaba a tientas por el vestíbulo, hasta que, casualmente, tropezó y cayó justo en los brazos de Jaime. En su primer encuentro, Gracia se sonrojó y, con voz suave y delicada, dijo: como no sé cuándo me quedaré ciega, quiero aprender a vivir en la oscuridad desde ahora, así no seré una carga para papá, mamá y mi hermano. Gracia tenía un don especial con las palabras, logró desplazarme sin parecerlo y, de paso, insinuó frente a Jaime que yo no me llevaba bien con ella. Jaime, joven, impulsivo y lleno de ideales, quedó completamente conmovido. La chica frente a él parecía una protagonista frágil y pura de drama coreano. En ese instante, juró en silencio cuidarla para siempre. Papá y mamá propusieron que saliéramos todos juntos a pasar el día, como bienvenida para Jaime. Yo no quería ir. Ellos eran un cuarteto feliz y armonioso, y yo, la hija menor, caprichosa, celosa, desagradable, sin nadie que me quisiera. ¿Para qué iba? Pero Gracia no podía dejar de buscar el drama. Se escondió en una esquina, derramando lágrimas como pequeñas perlas. Papá, mamá, mejor vayan ustedes con Jaime y Camila. No quiero arruinar su reunión familiar. Mi presencia solo los incomodaría. Jaime se alarmó,
secándole las lágrimas con ternura. ¿Por qué dices eso? Ya somos una familia desde hace tiempo. Gracia fingía apartar la mano de Jaime, pero al mismo tiempo me lanzaba una mirada temblorosa, como si me acusara en silencio. Jaime me lanzó inmediatamente una mirada feroz. Camila, ¿por qué estás molestando a Gracia? ¿En qué te has convertido? Tú antes no eras así. ¿En qué me convertí yo? No, los que cambiaron fueron ustedes. La mamá que siempre pensaba en mí, el papá severo pero cariñoso, el hermano que me protegía sin importar qué. Todos se habían convertido en extraños. Lo miré directamente, fría, y respondí, entonces dile a Gracia que lo diga. ¿Cómo exactamente la estoy molestando? Le cedí mi habitación entera. ¿Qué más quiere? Gracia, pillada, apartó la mirada con nerviosismo. Su expresión asustada solo hizo que Jaime se encendiera más. Me gritó sin pensar, ese aire de superioridad tuyo es lo que la hiere. Gracia acaba de llegar a esta casa. Es natural que la trates bien. Y de repente, parecía que yo era la villana que debía ser castigada, y él, el príncipe noble protegiendo a su princesa. Mis padres hipócrita moralistas solo sabían ponerse del lado de Gracia. Como siempre, Camila, tu hermano ha vuelto por fin, no lo hagas enojar. Anda, pídele perdón a él y a Gracia. Observé a esta familia más desequilibrada que el eje de la tierra, y respondí palabra por palabra, con firmeza, todo lo que Gracia quiera, puede quedárselo. No me importa, pero que yo le pida perdón, jamás. Dicho eso, me encerré en mi cuarto y dejé los gritos furiosos de Jaime fuera de la puerta. Después, ese bonito grupo de 4 pasó todo el día divirtiéndose. Nadie se acordó de llamarme, ni siquiera para ver si había comido. Si fuera mi yo del pasado, seguramente me habría sentido humillada. Habría hecho huelga de hambre o me habría escapado de casa solo para provocarles culpa. Pero ahora sabía que eso era inútil. Solo acabaría lastimándome yo misma. Me cociné una buena sopa instantánea y, mientras comía, abrí los libros de repaso que había comprado a escondidas. Desde que volví a vivir esta vida, me he esforzado mucho en estudiar y mejorar cada día. No me he permitido ni un solo momento de flojera. En esta nueva vida, quiero construir mi camino con mis propias manos. Y después de pensarlo bien, decidí estudiar medicina. Capítulo 6. A mis 7 años, conservaba toda la inteligencia y madurez de una mujer de veintitantos de mi vida pasada. En cuanto al estudio, le sacaba a Gracia una ventaja abismal. Su típico papel de damita frágil y sufrida funcionaba con mis padres hipócrita moralista, pero no con los profesores del colegio. En la escuela, si suspendes, suspenderes. En los exámenes finales, yo obtuve el primer lugar de todo el grado. Gracia, por otro lado, quedó entre las últimas. Y cada vez que los profesores la llamaban para hablar con sus padres por su mal rendimiento, ella rompía a llorar diciendo que el estrés le provocaba recaídas en su enfermedad ocular, aunque jamás quiso irse a una escuela especial. Cada temporada de exámenes convertía nuestra casa en un verdadero campo de guerra. Para entender a Gracia y no hacerle sentir inferior por ser adoptada, mis hipócrita moralista padres decidieron asistir los dos a su reunión de padres. A pesar de que la mía era el mismo día, no podían no saberlo. Sabían perfectamente que su favoritismo hacia Gracia me había convertido en objeto de burla y bullying en el aula. La que tiene papás, pero nadie que la quiera, decían los demás. Cada vez que necesitaban sacrificarme en nombre de Gracia, repetían como una letanía esa frase que ya me tenía harta. Gracia tiene mala salud y un pasado muy duro, sé comprensiva con ella. Hija, pero ya no me afectaba, porque el conocimiento me dio un poder que nadie podía arrebatarme. Aprovechaba todo mi tiempo libre para adelantar materias, y a los 12 años, salté varios cursos y me convertí en la estudiante más joven en la historia de nuestra ciudad en entrar a la preparatoria. Mi nombre se volvió conocido en cada rincón. Todo el mundo hablaba de la hija genio de la familia Lee. El teléfono de papá no dejaba de sonar. Familias de la élite querían que me hiciera amiga de sus hijos. Algunos incluso proponían compromisos matrimoniales desde ya. Pero, como siempre, papá canceló todas esas reuniones para no incomodar a Gracia. Jamás pensó en lo mucho que esas conexiones podrían significar para mi futuro. Pero claro, ¿quién soy yo comparada con su adorada muñequita Gracia? El día en que llegó mi carta de admisión, el director de la escuela vino personalmente a casa con un reportero del periódico para entregármela, pero los únicos que los recibieron fueron sus espaldas alejándose con prisa. ¿Cómo iba a permitir Gracia que mis logros atrajeran la atención de papá y mamá? Bastó con que dijera que le dolía la cabeza para que corrieran a llevarla al hospital. Ni siquiera tuvieron tiempo de saludar al director. Aunque ya no esperaba nada de mis padres autoengañados y ciegamente devotos, ese momento me dejó una espinita de tristeza. El director me miró con profundidad, y con voz muy seria me dijo, nuestra escuela no tiene internado,
pero si quieres vivir cerca del colegio, puedes presentar una solicitud. Yo me encargaré de todo personalmente. Su mano acariciando mi cabeza fue tan cálida. Hacía tanto tiempo que no sentía el cuidado de un adulto de verdad. No pude evitar que me cayeran las lágrimas frente a él. Y gracias a esa lágrima, fue que conocí a las dos personas más importantes de mi vida. Capítulo 7. A punto de comenzar el curso. No veía la hora de mudarme al colegio y alejarme de esa casa donde jamás había sentido el calor familiar. El día en que me fui, como era de esperar, papá y mamá habían sido nuevamente arrastrados al hospital por Gracia. Jaime estaba de vacaciones en casa, pero ni siquiera movió un dedo para ayudarme a hacer las maletas. Solo me miró con frialdad y soltó: por fin esta casa va a tener algo de paz. Cargué mi última bolsa al taxi sin siquiera dedicarle una mirada. El director me había preparado una habitación excelente, parecía una antigua vivienda de profesor remodelada, una pequeña suite cómoda y tranquila. Pasé todo el día limpiándola hasta dejarla impecable. Luego fui a la librería a comprar una pila de materiales de repaso. Ahora que estaba en la preparatoria, las exigencias serían mayores. Tenía que seguir esforzándome, aplastar académicamente a todos si quería abrirme un camino. Llegó el primer día de clases y, como era de esperar, fui recibida con rechazo por parte de mis compañeros. Al enterarse de que el director me había dado un dormitorio especial, inmediatamente me etiquetaron como una enchufada. Uy, aquí viene la niña prodigio de 12 años. ¿No le dará miedo dormir sola en el dormitorio? Capaz que llora buscando a su mami por la noche. Pongan a la niña genio junto al dispensador de agua. A lo mejor en los recreos quiere tomarse su lechita con biberón. Estos adolescentes engreídos no soportaban que mi presencia opacara su brillo. Para una persona común de mi edad, palabras así podrían ser devastadoras. Pero para alguien que había vuelto a vivir, todo eso no era más que ridiculez infantil. A pesar de ser joven, ya era bastante alta. Caminé directo hacia el centro del aula y me senté allí sin dudar. De inmediato comenzaron los comentarios despectivos. Qué raro que la enchufada se siente justo en el centro. No. Nadie va a querer compartir pupitre con ella. Con esa cara de empollona seguro el profe nos va a tener vigilados todo el tiempo. Los estudiantes se dispersaron hacia los costados, dejándome sola en medio del aula. Me senté derecha, sin perder la compostura. Ignoré las burlas y abrí con tranquilidad uno de mis libros de estudio. En ese momento, alguien corrió la silla a mi lado y se sentó sin decir palabra. Una mano alargada y bonita apareció frente a mí. Hola, ¿tú eres Camila? Encantado. Yo soy Daniel. ¿Puedo ser tu compañero de pupitre? Le eché una mirada discreta. Era un chico con aura limpia y amigable. El tipo que cae bien sin esfuerzo. ¿Estás seguro? Si te sientas conmigo van a decir que también eres un enchufado. Daniel se rió con soltura, guiñándome un ojo mientras se acercaba para susurrar. Ja, ja, ja. No se atreven. Soy el hijo del director. Ahora que lo miraba bien, sus rasgos sí tenían un aire al director. Seguramente él había previsto que me costaría integrarme y le pidió a Daniel que me cuidara un poco. Un calorcito me inundó el pecho, aunque fuera por el pedido del director. Igual estaba dispuesta a llevarme bien con Daniel. Después del primer examen parcial, barrí con todos. Mis notas fueron tan altas que callaron a cada uno de los que me habían criticado. Poco a poco, algunos tragaron su orgullo y vinieron a pedirme ayuda con las tareas. Y así, una vida de preparatoria que comenzó con espinas, finalmente se volvió tranquila y gratificante. Capítulo 8. Cuando llegó el fin de semana, todo el enorme campus parecía desierto, como si solo quedara yo. Originalmente planeaba pasar el día en la biblioteca estudiando, pero no esperaba que Daniel apareciera tocando a la puerta de mi dormitorio. Él y el director sabían que no regresaba a casa los fines de semana, y como temían que me sintiera sola, vinieron especialmente a invitarme a almorzar con ellos. Después de tanto tiempo viviendo en esa casa llena de favoritismos y abandono, había aprendido a atesorar profundamente cada gesto de bondad verdadera. El director, siempre amable y cálido, y Daniel, con su humor fácil y su conversación amena, me hicieron sentir algo que había olvidado, el calor de un hogar. Por fin entendía que si existían personas que realmente pensaban en mí, que de verdad se preocupaban. Desde que ingresé a la escuela, todos los fines de semana los pasaba con la familia del director. Él decía que tener disciplina para estudiar era bueno, pero tensarse demasiado afectaba la capacidad de aprender. En cuanto a los de la familia Lee, seguramente vivían felices sin mí en casa, ni siquiera se habían molestado en llamarme una sola vez. En la convivencia con la familia del director, poco a poco comencé a abrir mi corazón. Volví a recuperar algo de la ingenuidad y energía propias de mi edad. Una tarde, el director me miró con ternura y me dijo: siempre quise tener una hija. Si tú fueras mi hija, qué feliz sería. Nadie podía imaginar lo profundamente que esa frase me tocó, porque en mi vida pasada,
Una vez escuché a escondidas a mi padre decirle esto a Gracia. Gracia, de verdad tienes talento para la pintura. Si tú fueras mi hija biológica, sería perfecto. Ese recuerdo todavía dolía, y al pensarlo, mis ojos volvieron a humedecerse. Daniel, nervioso como si tuviera hormigas corriendo por el cuerpo, se apresuró a secarme las lágrimas con la manga de su camisa. Era una broma. Mujer, tampoco es que vayamos a secuestrarte para que vivas con nosotros. No llores. Sí. Pero el director sí captó mis verdaderas emociones. No pudo evitar preguntarme qué era lo que realmente había ocurrido entre mi familia y yo, al escuchar toda la historia de Gracia. Daniel casi se le cae la mandíbula del asombro. Tus papás están locos. ¿Cómo van a preferir a esa farsante solo porque es adoptada y tiene un par de lágrimas falsas en la manga? Y tú siendo una hija biológica tan increíble, parece que les hicieron brujería. Que tiene una enfermedad ocular. No está ciega. ¿Por qué hay que cederle absolutamente todo? El director le dio un golpecito en la frente a Daniel, advirtiéndole que tuviera más cuidado con lo que decía. Luego me abrazó con fuerza y, como una verdadera madre, acarició suavemente mi espalda y dijo, entonces, a partir de ahora, quiero que seas mi hija adoptiva. Si ellos no saben valorar a una niña como tú, yo sí. Me acurruqué en sus brazos y por fin lloré sin contenerme. Y al lado, Daniel murmuró en voz baja, si ella ahora es tu hija, entonces eso nos hace hermanos, ¿no? Capítulo 9. Mis años en la preparatoria fueron la etapa más relajada de toda mi vida. Incluso durante las vacaciones de verano e invierno, me quedaba a vivir en el dormitorio con la excusa de que necesitaba estudiar. Mis padres del apellido Limi se molestaban en preguntar por mí. Según lo que escuché, estaban tan ocupados llevando a Gracia de hospital en hospital y de clase de refuerzo en clase privada, que hasta habían descuidado el negocio familiar. Mi dinero para gastos también se vio recortado considerablemente. Por suerte, yo ya había alcanzado la libertad financiera, así que aunque no recibiera ni un centavo de los Lee, podía vivir perfectamente bien. Desde pequeña tuve muy buen ojo para invertir en obras de arte, pero en mi vida pasada, estaba manipulada por papá y Gracia, y creía que vincular el arte con el dinero era algo vulgar y vergonzoso. Mientras ellos decían eso con cara de pureza y santidad, en secreto revendían las pinturas que yo recomendaba, obteniendo grandes beneficios, sin compartir nunca un centavo conmigo. En esta vida, los vi con claridad desde el principio. Le pedí a la única persona en quien confiaba de verdad, el director, que me ayudara a invertir. Cada vez que veía crecer el saldo de mi cuenta, sentía una seguridad sin precedentes. Tener una habilidad que te permite valerte por ti misma es lo más poderoso que existe. Ese fin de semana, el director y Daniel habían reservado un día entero para llevarme de picnic a un parque cercano. Mientras el director se encargaba de estacionar el coche, Daniel y yo fuimos a buscar un buen lugar en el césped. Estaba muy emocionada por el día que nos esperaba, hasta que, al mirar hacia el camino, vi acercarse a la familia Lee, y toda la alegría se me borró del rostro. Gracia caminaba delante, del brazo de Jaime. Detrás venían mis hipócrita moralista padres, a quienes no veía desde hacía mucho. Al verme, sus sonrisas se congelaron al instante. Gracia, por supuesto, se escondió tras Jaime con esa expresión temblorosa de siempre, como si tuviera miedo de que yo me la fuera a comer viva. Ese numerito de flor frágil hizo que a Jaime se le activara su instinto protector. Su mirada hacia mí se volvió hostil de inmediato. Y tú diciendo que te la pasas estudiando, pues bien que estabas mintiendo. Cuando vio a Daniel caminando a mi lado, Gracia apretó los labios con frustración y fingió sorpresa. Hermanita Camila, ¿estás de cita con tu novio? Papá y mamá estaban tan preocupados por ti, y tú ni en vacaciones vuelves a casa ni das señales. Encima nos mentiste. Desde que entraste al instituto, has cambiado. Mis padres, como si se les hubiera apretado un botón, comenzaron a escupir acusaciones uno tras otro. Camila, a tu edad y ya mintiéndonos por un chico, ¿quieres matarnos del disgusto? ¿Cuándo vas a ser como Gracia, obediente y considerada? Uno por uno, me lanzaron culpas como ladrillos, sin siquiera darme oportunidad de explicarme. Daniel, aunque ya había escuchado muchas cosas sobre los favoritismos enfermizos de la familia Lee, quedó completamente desconcertado por este ataque coordinado y despiadado. Capítulo 10. Justo en ese momento, el director llegó después de estacionar el coche. Mis padres, al verlo, cambiaron la expresión en sus rostros como si hubieran accionado un interruptor, de la histeria al servilismo en menos de un segundo. Gracia está por entrar a la preparatoria el próximo año. A pesar de sus malas notas, se empeña en querer asistir a la mejor escuela, así que tarde o temprano tendrían que rogarle al director. Al enterarse de que Daniel era hijo del director de una escuela de élite, el rostro de Gracia mostró una expresión aún más calculadora. Incluso soltó discretamente el brazo de Jaime. Yo sabía que la hermanita Camila no nos mentiría.
Mis padres también reaccionaron, soltando unas risitas incómodas mientras se apresuraban a disculparse con nosotros. Obviamente no por mí, sino por miedo a ofender a Daniel. Yo era solo un añadido. Director, gracias por cuidar a Camila. Hasta en fin de semana la saca a pasear. Daniel, al ver lo rápido que estos cuatro cambiaban de cara, no pudo evitar reírse con sarcasmo. Señores papás de Camila, ¿adivinan por qué salimos de picnic hoy? Jaime parecía notarlo también. Había notado que Gracia no apartaba la vista de Daniel ni un segundo, y su tono se volvió aún más desagradable. Pues ¿por qué va a ser? Hace buen tiempo. Obvio. Nosotros también salimos con Gracia a que le diera el sol. No terminó la frase. Por fin vio el pastel que Daniel sostenía en las manos. Exacto. Nadie en la familia Lee recordaba que hoy era mi cumpleaños. Solté una risa fría. ¿No estaban tan preocupados por mí? ¿Cómo pudieron olvidar mi cumpleaños? El mes pasado para el de Gracia. ¿No hicieron una fiesta con banquete incluido? Cada palabra que decía hacía que el rostro de mamá se tensara aún más. Intentó explicarse, pero no le salió ni una sílaba. Papá y Jaime, como siempre, solo sabían endurecer la voz. Jamás admitirían que tenían favoritismo por Gracia. Siempre decían que trataban a ambas hijas por igual. Si no vuelves a casa en vacaciones, ¿cómo íbamos a celebrarte el cumpleaños? Daniel dio un paso adelante y se colocó frente a mí, con la mirada claramente molesta. No pueden celebrar su cumpleaños. Vale, pero ni un regalo le trajeron. ¿O si lo tienen preparado? ¿Qué es? Una promesa vacía. Por supuesto que no habían preparado nada. Al ver cómo empezaban a sentirse culpables, Gracia, como siempre, activó su sistema automático de lágrimas. ¡Oh! Camila, no culpes a papá y mamá. Es por mi culpa. Si no estuvieran tan preocupados por mi salud, no se les habría olvidado tu cumpleaños. Es normal que me odies. A veces pienso que sería mejor si yo simplemente desapareciera. Y mientras lloraba, comenzó a tambalearse, caminando con pasos temblorosos hacia nosotros como si fuera a desmayarse. Pero tanto Daniel como yo instintivamente nos hicimos a un lado, dejando que Gracia cayera estrepitosamente al suelo. Gracia era la niña de cristal que la familia Lee protegía con obsesión. Apenas se raspó un poco al caer, y los corazones de todos ya estaban destrozados. Jaime, el más impulsivo, vino directo hacia mí y levantó la mano para darme una bofetada. Gracia no se cae sola, seguro tú la empujaste. Pero esa bofetada nunca llegó a tocarme. Daniel la detuvo con firmeza. Daniel, que estaba bien entrenado físicamente, alto y fuerte, sujetó a Jaime, ese flacucho impulsivo, como si fuera una pluma. El director miró con severidad a mis padres, con una mirada tan aguda como un cuchillo. Vi perfectamente que fue esa chica quien cayó sola. ¿Y ustedes se atreven a levantarle la mano a Camila sin una sola prueba? Después de cómo la han tratado, ¿todavía tienen cara de preguntarse por qué no quiere volver a casa? ¿No les parece el colmo del descaro? Dicho eso, el director nos tomó del brazo a mí y a Daniel y nos alejó de ellos. Ella y Daniel estaban preocupados de que todo este espectáculo arruinara mi cumpleaños. Pero yo hacía tiempo que había dejado de esperar algo de la familia Lee. Para mí, lo que verdaderamente importaba era crear recuerdos hermosos con quienes sí se preocupan por mí. Nos sentamos junto al lago, en un rincón rodeado de naturaleza, y compartimos el pastel. El director me regaló una mochila escolar nueva, mientras que Daniel me dio una pulsera hecha a mano por él mismo. Solo de imaginarme a ese grandulón de Daniel enredando hilos torpemente para hacer una pulsera me hizo soltar una carcajada. Daniel, furioso de vergüenza, se puso rojo como un tomate, saltando de la frustración. Capítulo 11. En un abrir y cerrar de ojos. Ya habían pasado 2 años. Estaba a punto de graduarme de la preparatoria. Para cortar de raíz cualquier vínculo con la familia Lee, decidí estudiar medicina en el extranjero. Mis calificaciones eran tan sobresalientes que la universidad me ofrecía una beca completa. No fue hasta que la carta de admisión llegó a casa que la familia Lee se enteró de que me iba a estudiar fuera. Pensé que mis padres mártires y moralistas reaccionarían como siempre, regañándome por tomar decisiones sin consultarlos. Pero esta vez, su actitud cambió radicalmente. No solo me preguntaban con cariño cómo me sentía, también me elogiaban como una hija que no da problemas. ¿La razón? Gracia había pasado el año entero entre tratamientos médicos y clases de refuerzo. Solo para entrar a una preparatoria decente, tuvieron que gastar una fortuna en contactos y sobornos. Se habían fundido los ahorros familiares. Al enterarse de que yo llevaba años invirtiendo junto con el director y que habíamos abierto una galería de arte, vinieron descaradamente a pedirle dinero a su hija menor de edad. Miré a Jaime, ese parásito que seguía sin trabajar desde que se graduó de una universidad mediocre, y le solté con una sonrisa sarcástica. ¿Que la familia está sin dinero?
¿Y por qué mi hermano mayor no sale a trabajar? Gracia se apresuró a defender a su príncipe caído. Jaime solo dejó esos trabajos para poder cuidarme. Le habían hecho varias ofertas buenísimas, pero las rechazó todas por mí. Ahora ya ni siquiera lo llamaba hermano. Se notaba que, en esta vida, sin mis interferencias, ella y Jaime habían empezado su relación mucho antes. Saqué de mi bolso una tarjeta bancaria que había preparado hace tiempo. Desde mi renacimiento, anoté cada centavo que la familia Lee gastó en mí, incluyendo lo que por obligación futura correspondía para el retiro de mis padres. Todo ese dinero lo deposité en esa tarjeta. Papá, mamá, se los digo claro, esta tarjeta es para su jubilación. Si usan un solo céntimo para Gracia, pueden olvidarse de que alguna vez tuvieron una hija llamada Camila. El ambiente se congeló en el acto. Gracia se cubrió la cara con ambas manos y se desmayó en los brazos de Jaime, fingiendo una tristeza desgarradora. Mi padre, furioso, tiró la tarjeta al suelo con un manotazo. Luego la pisoteó varias veces, como si con eso pudiera aplastar su propia vergüenza. Me señaló con el dedo y gritó: «Entonces lárgate. En la familia Lee no queremos a una hija tan fría y despiadada». Sin dudarlo, recogí el documento notarial que ya había firmado previamente y salí por la puerta. Mientras me alejaba, todavía se oían los sollozos de Gracia y los lamentos teatrales de mi madre, como si yo fuera la causante de la tragedia familiar. No pude evitar detenerme. Mi mirada helada recorrió uno por uno los rostros hipócritas de los presentes. ¿Fría y despiadada? ¿Alguna vez se dieron cuenta de que, desde que llegó Gracia, en las fotos familiares ya no aparezco más? Mis padres se giraron a ver el retrato colgado en el centro de la sala. Allí estaban ellos, abrazando a Gracia y Jaime, con sonrisas llenas de ternura. No había espacio para mí en la foto, como nunca lo hubo en ese hogar. Regresé agotada a mi dormitorio. Cada encuentro con los Lee era una tortura emocional, una carga que siempre me dejaba vacía por dentro. Pero para mi sorpresa, Daniel estaba allí, esperándome en la puerta. En cuanto me vio, dio un pequeño salto de emoción, pero al estar cara a cara conmigo, empezó a dar vueltas sobre sí mismo, como si no supiera cómo empezar. Finalmente, un poco nervioso, me mostró el sobre que tenía en la mano, una carta de admisión. Camila, vámonos juntos al extranjero. Capítulo 12. Antes de irnos al extranjero, todos los preparativos los manejó el director. En este mundo, solo ella y Daniel me habían tratado siempre con verdadera consideración y cariño. La noche antes de partir, el director y yo tuvimos una larga conversación cara a cara que duró hasta el amanecer. Ella ya había notado que Daniel sentía algo más que amistad por mí, pero aún así, me dijo con absoluta firmeza: «Incluso si tú y Daniel no terminan juntos en el futuro, siempre serás mi hija favorita». Una vez que ingresé a la universidad, corté todo contacto con la familia Lee, aunque, por lo que se ve, seguían usando alegremente la tarjeta bancaria que les había dejado. Ocasionalmente me llegaban rumores sobre ellos a través de antiguos conocidos. Y por fin, les llegó el karma. Durante su examen de admisión a la Universidad de Arte, Gracia volvió a tener una recaída de su enfermedad ocular. Como yo no me presenté ese año, ella simplemente cambió el nombre de una hoja de examen que estaba bien hecha, como si fuera suya. Después, entre lloriqueos y victimismo, convenció a mi padre, que aún tenía algo de influencia en el círculo artístico, de encubrir su fraude, pero tuvo mala suerte. La obra que robó pertenecía, nada más y nada menos, que a una estudiante del presidente del jurado. El escándalo fue inevitable. Gracia, la niña prodigio adoptada de la familia Lee, fue descubierta haciendo trampa y perdió toda su elegibilidad. Y no solo eso, la reputación de mi padre también se fue por la borda en el mundo artístico. Tras este escándalo, la gente empezó a sospechar que todas las obras que Gracia había firmado antes no eran suyas, y que probablemente usaba asistentes o compraba cuadros ajenos. Su imagen de genio enferma, dulce y talentosa, se desmoronó por completo, y muchos compradores comenzaron a exigir reembolsos. Lo más irónico fue ver cómo mi papá, aquel mártir adorador de su hija adoptiva, pareció despertar por fin del hechizo llamado Gracia. Dejó de protegerla y de hablar bien de ella. Tal vez, lo único que amaba de verdad era la buena reputación que Gracia le traía. Gracia no soportó el contraste brutal. Junto con Jaime, se mudó de la casa Lee, y no mucho después, anunciaron su compromiso. Jaime incluso me mandó una invitación de boda, pero yo no pensaba gastar ni un centavo en ese circo. Por supuesto, tampoco se me pasó por la cabeza regresar desde el extranjero para asistir. Pasaron otros 3 años. Daniel y yo nos graduamos de la universidad y volvimos a casa. Yo entré como aprendiz de un famoso profesor de medicina, y Daniel fundó su propia empresa. Además, ayudaba a la directora ya jubilada a manejar su galería de arte. Los días de práctica en el hospital eran agotadores,
pero aún así, me las arreglaba para sacar tiempo y ver a Daniel. Mi vida era plena, intensa y feliz, hasta que un día, un visitante inesperado rompió esa paz que tanto me costó conseguir. Jaime y mi madre irrumpieron en la oficina de mi profesor, gritando como locos: «Camila, tienes que salvar a Gracia, por favor». Capítulo 13. Resultó que la vista de Gracia había ido deteriorándose hasta el punto de estar casi completamente ciega. No pudo soportar semejante golpe y ya había intentado quitarse la vida varias veces. Detenida a duras penas por Jaime: «Camila, tú estudias medicina ahora, y tu profesor es tan renombrado, seguro que pueden curar a Gracia», gritaba Jaime, desesperado. Mi madre se arrojó sobre mí, llorando a gritos, clamando que si Gracia moría, ella tampoco querría seguir viviendo. Después de escuchar toda la situación, mi profesor frunció el ceño. La enfermedad que padecía Gracia era extremadamente rara, apenas documentada, y no existía un solo caso clínico de recuperación exitosa hasta la fecha. Jaime y mi madre, por supuesto, habían escuchado estas mismas palabras decenas de veces durante años buscando médicos. Sabían perfectamente lo que había, pero aún así, ya completamente fuera de sí, comenzaron a empujarme con agresividad. «Eres una insensible. ¿Vas a quedarte mirando cómo Gracia se muere? Desde pequeña la has rechazado y maltratado. No esperábamos que quisieras ayudarla. ¿Para qué estudiaste medicina si no puedes salvar ni a tu propia familia? Una egoísta como tú no mereces ser doctora». Yo tenía la confianza y respaldo de mi profesor, pero eso también generaba envidias. En ese momento, la puerta de la oficina estaba rodeada de gente que venía a ver el escándalo. Algunos murmuraban con gusto, como esperando verme expulsada por fría e insensible. Sin dudarlo, le di una bofetada a Jaime. La mitad de su cara se hinchó de inmediato, y tanto mi madre como los curiosos quedaron completamente en silencio del susto. «¿Egoísta? ¿Insensible? ¿Yo maltraté a Gracia? Ustedes decían que Gracia era más frágil, así que yo le cedí mi habitación y me fui a vivir al cuarto de servicio. Decían que necesitaba más cuidados, así que desde los 7 años iba sola a la escuela. Como estaba enferma, yo estudiaba con becas y jamás pedí un centavo para mis matrículas. Gracia estornudaba y toda la familia la llevaba al hospital. Yo con fiebre a 39 grados. Nadie me miraba. Ustedes solo iban a sus reuniones de padres. Solo recordaban su cumpleaños. Todo lo que a Gracia le gustaba. Yo tenía que renunciar a ello. Incluso mis padres se los entregué. ¿Qué más quieren? Sí, es una chica desgraciada. Su vida fue difícil, pero yo no causé eso. Tampoco soy la responsable de que esté enferma. ¿Dices que no merezco ser doctora? Desde que decidí estudiar medicina, cada libro lo compré con mi dinero. Cada examen lo aprobé por mi esfuerzo. Cada mentor me lo busqué sola. En todos estos años, ni una sola vez preguntaste por mí. ¿Tú crees que eso te da derecho a llamarte madre? Toda la rabia acumulada durante 2 vidas estalló de golpe. Por fin solté todo lo que llevaba años tragándome. Los que antes me criticaban afuera cambiaron enseguida de actitud y comenzaron a señalar con indignación a mi madre y a Jaime. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en ese instante. Quizás durante todo este tiempo creyó que había sido justa, pero una taza estaba seca y la otra rebalsaba desde hacía años. Después de liberar toda esa carga, me sentí aliviada como nunca. Entonces llamé a seguridad y mandé echarlos del hospital. La paz volvió al edificio, pero desde aquel día, los ojos con los que me miraban mis compañeros tenían algo nuevo: respeto y un poco de temor. Capítulo 14. Gracias a mi esfuerzo constante, me convertí en la médica residente más joven en la historia de nuestro hospital. Al mismo tiempo, la galería que cofundé con la directora ya tenía una escala considerable y una reputación bien establecida. Daniel y yo no éramos personas materialistas. No teníamos grandes gastos. Cada año destinábamos una gran parte de nuestros ingresos a donar a niñas de zonas rurales que habían tenido que abandonar los estudios por falta de recursos. De vez en cuando, enviaba una pensión para los padres Lee, pero fuera de eso, no mantenía ningún tipo de contacto con ellos. Un día, vi a Gracia en la calle. Estaba completamente ciega, caminando lentamente sola con un bastón para invidentes. Parece que, ahora que Jaime trabajaba fuera, ella había tenido que regresar a vivir con los padres Lee. Aquella Gracia que antes me miraba con superioridad, como una ganadora segura, ahora tenía el rostro apagado, sin vida. La misma Gracia que solía ser el centro del universo para los Lee, que con solo estornudar hacía que toda la casa entrara en pánico. Ahora era una ciega más abandonada a su suerte en la calle. Unos niños empezaron a tirar piedras a la franja táctil por donde ella caminaba. Sin pensarlo, les di una patada a las piedras y los alejé, pero no sentí ni un gramo de lástima por Gracia.
Su situación actual fue el resultado directo de sus propias elecciones. Si no hubiera hecho trampa en el examen de ingreso a la Universidad de Arte, probablemente podría haber vivido como en la vida pasada, una niña genio invidente, admirada por su talento y su espíritu inquebrantable. Los Lee seguirían adorándola, y aunque estoy completamente satisfecha con la vida que tengo ahora, eso no significa que esté dispuesta a perdonar lo que Gracia me hizo. Llamé a Daniel por teléfono y lo invité a cenar esa noche con la directora. Lo de la familia Lee ya no importaba. Ellos eran mis verdaderos seres queridos. Ellos eran las dos personas más importantes de mi vida. Tengo una carrera que amo. Tengo a alguien en quien confiar para toda la vida. Tengo una figura materna que me quiere con todo el corazón. Esta felicidad es mía, solo mía, y nadie podrá arrebatármela jamás.